y abusos por inexperiencia de quienes llegaban al poder como producto de la alternancia, introdujeron elementos que adulteraron de manera sustantiva la competencia democrática y que generaron condiciones muy difíciles que hacen entonces necesario revisarse para resolverse. Hay un encarecimiento imparable de las campañas electorales, un debate político de escaso contenido y cada vez más agresivo, más y más dinero para costear largas contiendas, compra masiva en radio y televisión, rendición del Estado a intereses de consorcios de los medios, fueron características que hicieron que los debates fueran sustituidos por los insultos, y como este poder político que dice Karl Popper en la sociedad abierta y sus adversarios se ha convertido, la televisión juega un papel fundamental que sin embargo hoy tiene que ser abordado a las luces de otros mecanismos de comunicación que en sus trabajos y en sus recientes conferencias Jordi Segarra ha venido analizando, y encontramos entonces que ya en la reforma del 2007, la más reciente de las que tengamos nosotros noticia, tenemos que abordar que los elementos de la disputa electoral requieren que le demos un marco diferente a los mensajes de radio y televisión, que eviten los escándalos políticos y evitar que graviten sobre los medios de comunicación las decisiones de los ciudadanos en la formación de la representación política. Allí es donde se reclama que con meticulosidad, con cambios legales y constitucionales, se logre prohibir la compra de promocionales por parte de los partidos políticos, como se logra para la elección ya del 2009. Se establece un procedimiento de contención legítima y legal a los poderes fácticos o de hechos. La auténtica reforma del Estado se empieza a impulsar y entonces podemos abordar la constitutiva de un nuevo modelo de competencia política que en la reforma electoral de 2007 logra modificar 9 artículos a la Constitución General de la República en lo referente al sistema de partidos, establecer mecanismos de equidad de competencia, nuevas modificaciones al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial, y la reestructuración de fechas en elecciones locales para buscar hacerlas coincidir con la renovación de los poderes federales y abaratar el costo permanente de un país que está siempre en elecciones, dándole espacio a los programas de desarrollo económico y de crecimiento social. El país avanzó entonces hacia un sistema que ha venido privilegiando la alta competencia electoral y con ello apuntaló el carácter plural de la participación ciudadana en la política. De ese modo, los avances alcanzados en materia electoral permitieron que en la elección 2009, de la que surgieron nuestros actuales representantes populares de Cámara de Diputados, o sea, la última elección federal, se redujeran ya los costos de la campaña, los tiempos de su duración, y se hiciera más transparente la aplicación de los recursos públicos y privados. Se disminuyó la posibilidad de que aportaciones provenientes de fuentes no autorizadas se aplicaran a las campañas. Este es un tema, por otro lado, delicado, que sigue aún presente en la agenda política nacional, sobre todo cuando ahora existe el riesgo de la vinculación de los grupos delictivos organizados del narcotráfico que pudieran buscar tener influencia y a veces lograrla financiando campañas y aún postulando candidatos. En la lámina relacionada con los avances sustanciales, podemos observar cómo fue posible que los partidos políticos y candidatos utilizaran exclusivamente los tiempos de radio y televisión autorizados de manera oficial y se reafirmara que nadie podía financiar y obtener ventajas frente a los demás partidos o candidatos. Los partidos ahorraron así el 60% de los recursos que habitualmente se destinaban a los medios electrónicos para la difusión de sus campañas,
que le generaban una importante rentabilidad a las empresas, pero generaban también una disfunción en los recursos de los partidos. En materia de propaganda electoral se buscó, aunque ese es uno de los grandes temas pendientes, eliminar las campañas sucias o negras, y se buscó restringir la posibilidad de que los gobiernos federales, estatales o municipales realizaran promoción de sus obras con fines electorales y utilizaran los recursos a su alcance de carácter presupuestal o públicos para la ventaja político-electoral. Se normaron las precampañas y se redujo el tiempo de estas a 90 días en las presidenciales y a 60 en los diputados federales. Como resultado de esto, hoy contamos con instituciones modernas y más democráticas. Hay certidumbre en los procesos electorales. Hay disminución neta de gastos de campaña privados, pero sobre todo públicos. Reducción de tiempos de campaña. Las campañas electorales federales, dice la ley, no podrán durar más de 100 días. 150 días, sumando precampaña y campaña en el caso de elecciones presidenciales, senatoriales y diputados, y aquellos 173 días que eran solo por la campaña, que era un tiempo infinito para precampañas, se les dejó atrás, buscando reducir costos y hacer elecciones más claras. Así están también ahora desarrollándose las campañas de los candidatos para robar los poderes ejecutivos locales de Nayarit, Coahuila y el Estado de México. Este nuevo serie de ajustes, este nuevo set de regulaciones, produjo también un nuevo concepto inhibitorio, el de actos anticipados de campaña, que puede ser incluso motivo de nulidad del registro de una candidatura y de otras sanciones legales. Se ahorraron casi 3 meses de gastos, que eran una verdadera festividad comicial, interpartidaria y social, y entonces hay ahora un tiempo ideal para concentrarse en el acuerdo, la gobernabilidad, para hacer las propuestas y distraer menos a la sociedad, tensionándola menos en este que es uno de los grandes elementos de consolidación del sistema electoral mexicano, que es la reducción de los tiempos de campaña. En la parte culminante de mi exposición, que está contenida en la lámina 9 que les preparé, quiero abordar la reforma electoral en el 2010-2011. ¿Cómo podemos prepararnos para la sucesión de la presidencia de la República, pero también, recordemos, la elección de diputados y senadores? Y recordemos que mi agua se quedó allá. Aquí hay una serie de asuntos que ustedes han venido estudiando y hoy en la conferencia previa también analizaron con el magistrado integrante de la Sala Regional del DIF. Los asuntos relacionados con la representatividad de los partidos, con las candidaturas independientes, con la reelección en el Congreso y en los municipios, con el alargamiento, en otros casos, del mandato de los ayuntamientos de 3 a 4 años, con la democracia interna de los partidos políticos, con los temas relacionados con la reducción de la integración de las cámaras. Cuando se creó la Cámara de Diputados en el COFIPE primigenio, se consideraron 300 distritos y 100 diputados de representación proporcional, que se ampliaron después, lo pueden ver en el estudio que les presenté en la reforma del 89. Hay ahora la idea de reducirlas por su número, sobre el cual yo tengo algunas otras visiones y convicciones que ya luego abordaremos, y hay una serie de propuestas, sobre todo la que hizo el Partido Revolucionario Institucional, eliminando la figura de senadores plurinominales, proponiendo la reelección de legisladores por una vez y diputados por 2 veces, la figura de consulta popular con los conceptos de plebiscito y referendo para conocer el sentido de la población en grandes temas de interés nacional, la propuesta para que el Congreso de la Unión, sobre todo el Senado, pudiera ratificar el gabinete presidencial, y otras que tienen que ver con la perspectiva de las campañas electorales en sí. Estas están más relacionadas justamente con todos estos ángulos que tienen que ver con la ventaja electoral que da la publicidad gubernamental
la imagen del funcionario apareciendo, reclamando como propios de sus partidos los bienes y servicios de la nación o los programas compensatorios o de justicia y desarrollo, la comunicación y la publicidad, la propaganda encubierta, toda vez que ahora existen muchos más medios que los medios de comunicación tradicionales que hemos conocido, escritos o electrónicos, las redes sociales, los internet, los elementos de conversación, y toda una serie de reformas propuestas para inhibir campañas de triunfalismo y exaltación, menor costo y brevedad de campañas, diálogo e igualdad de condiciones, la regulación sobre noticiarios y proponer contiendas electorales modernas, libres, equitativas y de masas que tienen que tener un componente irremediablemente electrónico porque son los medios masivos que pueden estar a nuestro alcance justamente ahora que hablamos de los nuevos modelos de comunicación en noticieros y programas noticiosos. Los medios de comunicación tienen una serie de regulaciones que están ahora inmersos en los avances enormes de la tecnología, accediendo a los triple plays y a las redes para envíos de mensajes, datos, voces, señales de telefonía y señales de televisión, lo que hacen infinitos los mecanismos para acceder a conformar una opinión pública o a promover una candidatura, una plataforma o un candidato. Por eso tenemos que ir hacia las insondables rutas de la previsión y la profundización de hasta donde está al alcance de la ética profesional y moral, de la responsabilidad política y social, de los criterios que la Constitución establece para los organismos electorales, garantes de la imparcialidad, garantes de la seguridad y de la limpieza de los procesos electorales que deben estar afirmados en la ley. Nos aproximamos, a partir del 1 de octubre, arranca el año electoral, a un proceso electoral sumamente competitivo. Hay que entonces compartir un orden de preocupaciones que nos permita proponer una visión integradora y transversal, necesarias decisiones desde ahora que apuntan a que parte grande de lo aprobado por la Cámara de Senadores como reformas electorales a consideración ahora en la Cámara de Diputados debieran ser impulsados y parte grande de lo que han venido conversando, sobre todo las dirigencias de los tres grandes partidos políticos nacionales, pudiera ser atendible y reformable para evitar que transitemos a la elección federal del próximo año con riesgos de enfrentamientos, crispaciones o de aún eventos todavía más delicados. Por eso queremos, como lo digo en la lámina número 15, ir en estas rutas con mucha claridad, porque en el 2012 van a estar a prueba la reforma electoral de 2007-2009 con la que elegimos en el 2009 representantes populares, pero también si se lograran los acuerdos que lleven a las reformas que hemos venido ahora esbozando, leyes que van a regular 37 elecciones como las que ya se realizaron con el modelo de comunicación política. Para el 2012 tenemos la triple exigencia: vamos a elegir los diputados, vamos a elegir senadores, presidentes de la República, 14 legislaturas locales y 5 que les he conversado para renovar gobiernos, que ya hemos abordado: el del Distrito Federal, el de Chiapas, el gobierno de Guanajuato, el gobierno de Jalisco y el gobierno de Morelos. Necesitamos entonces ir en una cuidadosa reconstrucción de la experiencia de 2006, que produjo elementos muy delicados que tensionaron a la República y tuvieron al país al borde de un grave conflicto. Extraer de allí y de lo que hemos venido avanzando en el 2009 y lo que se ha venido presentando después en elecciones locales, las lecciones adecuadas. Necesitamos revisar los errores que puedan ser atribuibles tanto al Instituto Federal como a los actores políticos, como a los partidos, como a las otras instituciones, y examinar con cuidado la dificultad extrema para el ajuste legal
la debilidad reglamentaria en el Instituto Federal Electoral, al que tenemos aún sin integrar por la falta de 3 de sus consejeros, y los problemas que provienen de la insuficiencia de las propias normas que rigen su funcionamiento, justamente abordadas por nosotros en el modelo de comunicación, en el régimen sancionatorio, en la logística de recuento, en la falta de esto que llamamos la cultura del debate colegiado y la construcción de acuerdos cuando no están contemplados los criterios rigurosos en la ley. Hay ahora criterios y jurisprudencias acumuladas por resoluciones del propio IFE y del Tribunal Federal, y en los estados un bagaje extraordinario también. Hay en conjunto normas, reglamentos, criterios y jurisprudencias que no han conformado todavía un edificio conceptual y jurídico coherente y definitivo, pero que hay. Ya tenemos de dónde partir, y que junto con el incremento contencioso, esto de judicializar todas las elecciones, de denunciar cada uno de los procesos, y la presión para sancionar con base luego en acusaciones prefabricadas, en guerra sucia y con elementos que luego son desestimados por las mismas instituciones de procuración de justicia, podamos devolver la limpieza y la seguridad al sistema eleccionario. Lo que se quiso especial, extraordinario, reservado, lamentablemente se ha vuelto habitual.